Ok, vamos a revisar en esta ocasión el escrito por el cual William Phillips se hizo famoso o sigue siendo famoso incluso. El escrito tal cual lo publica Phillips se llama La relación entre el paro y la tasa de variación de los salarios monetarios en Reino Unido. Él utiliza un periodo pues prácticamente de casi 100 años, abarca de 1861 a 1957. Phillips, al ser un estudioso del keynesianismo, en específico más bien ya de lo que se conoce como la teoría de la síntesis neoclásica, eh, y también a la que algunos o la mayoría de los autores le llamarán keynesianismo, pero bueno, ya cuando se entra más a detalle descubrimos que eso no es un keynesianismo puro, sino más bien una síntesis. En ese momento es en el cual Phillips empieza a estudiar justamente, pues en primer lugar, el mercado de trabajo. Y a partir de sus estudios en el mercado de trabajo, él empieza por una inquietud y de ahí es que publica este libro donde él trata de buscar si es que existe realmente una relación entre, bueno, la traducción en el español castellano sería entre el paro, a lo mejor para nosotros es más fácil de entenderlo como el desempleo, y la forma en la cual están variando los salarios monetarios, ¿no? Phillips se da cuenta que en la realidad no se está cumpliendo cabalmente, sobre todo lo que nos va diciendo la teoría clásica. Entonces, bueno, vamos a ver primero cómo plantea Phillips su hipótesis, a qué resultados llegan, y ya luego lo que iremos viendo es justamente cómo esta aportación de Phillips pues es adoptada por los nuevos teóricos o por teóricos más recientes, y cómo van reinterpretando este primer ejercicio que hace Phillips. ¿Cómo empieza Phillips planteando esta situación? Bueno, él menciona que no considera que la relación de que los mercados se regulan a partir de las libres fuerzas, entendidas como oferta y demanda. Esa relación para Phillips no está del todo clara, en específico en el mercado de trabajo. Él dice, bueno, esa parte en la cual nos dicen los clásicos que todos los mercados se autorregulan, que todos los mercados son eficientes y que se encuentra un punto de equilibrio, en el mercado de trabajo pareciera no ser del todo, ¿cómo decirlo? Que se cumpla de manera cabal, ¿no? Por ejemplo, él señala que cuando la demanda de mano de obra es elevada y hay poca oferta de esa mano de obra, o sea, se entiende que hay pocos trabajadores desempleados, pues entonces algo que probablemente suceda es que los empresarios, ante esa necesidad de, eh, de requerir mano de obra, dada esa expectativa que tienen de crecimiento, pues van a notarse, o más bien van a notar que hay poca oferta de trabajo o poca oferta de mano de obra, para que no nos confundamos, y entonces ellos van a ser quienes presionen al alza de los salarios. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues entonces entre ellos van a competir por tratar la mayor cantidad de mano de obra, y también buscarán obtener la mano de obra de mejor calidad, ¿no? Entonces, una forma en la cual podríamos entender que un empresario atrae a los mejores elementos es ofreciendo salarios más altos que los salarios de mercado, ¿no? Entendido bajo estos dos supuestos: un bajo desempleo y, una expectativa de
crecimiento de la producción. Entendemos que eso ocurre, dice Phillips, bueno, eso sí se parece a lo que nos dicen los clásicos, pero ¿qué pasa en la situación inversa? Cuando realmente la demanda de mano de obra es baja y entonces, bueno, nos dirían los clásicos que si la demanda de mano de obra es baja, pues entenderíamos que ellos deberían de estar dispuestos entonces ellos, entendido como los trabajadores, deberían de estar dispuestos a bajar su salario, dado que pues al precio de mercado no están satisfaciendo la demanda, ¿no? La demanda está contraída. Pero lo que Phillips observa es que justamente en esas situaciones los trabajadores pues se van a mantener reacios a querer disminuir su salario. Quiere decir entonces que aquellos trabajadores que conservan su empleo no estarán dispuestos a bajar su salario a pesar de estar viendo que la tasa de desempleo se encuentra creciendo. ¿Sí? Y entonces en ese momento, dice Phillips, pues podemos darnos cuenta que entonces no se cumple lo que dice el supuesto clásico. Y con eso podríamos entender que al menos en el mercado de trabajo, el supuesto de mercado autorregulado no se está cumpliendo. Él considera a partir de esto que entonces la relación entre el desempleo y la variación de los salarios no va a ser lineal como lo plantea el modelo clásico. Probablemente existe una relación distinta, ¿sí? Y a eso es a lo que se va a enfocar. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan al momento? ¿Va quedando claro? Bueno, avanzamos. Entendemos entonces que Phillips dice, debe de existir entonces un factor que va a influenciar sobre la variación de los salarios monetarios, pero también sobre la demanda de mano de obra y obviamente el desempleo. Él nos explica entonces que en una situación de alta actividad económica, en una situación de altas expectativas de crecimiento, pues los empresarios van a competir en demandar mayores cantidades de mano de obra y buscarán obviamente tener la mano de obra de mayor calidad. Pero entendemos que en una situación entonces contraria, donde disminuya la actividad económica, pues eso va a generar que los empresarios ya no estén interesados en demandar más mano de obra e incluso busquen tratar de deshacerse de esa mano de obra que no necesitan. Eso obviamente, bueno, pues genera que aumente el desempleo y esta situación va a poner entonces en desventaja a los trabajadores en cuestión a sus salarios. ¿Qué quiere decir? En una situación de crecimiento, ante esa necesidad de mano de obra, el trabajador tiene una fuerza de poder negociar salarios cada vez más altos. Incluso aquellos que ya se encuentran contratados pueden negociar un salario mayor porque saben que el empresario los va a querer retener, pero cuando la situación es contraria, pues los trabajadores pierden todo ese poder de negociación de su salario, ¿no? Y lo único que van a poder entonces pelear es tratar de mantener ese salario. Lo último que van a hacer es obviamente aceptar esa reducción, ¿no? Entendemos entonces que también los precios van a ser otro factor que va a estar afectando esta variación de los salarios monetarios, nos dice Phillips. ¿Por qué? Porque los precios, a final de cuentas, pues van a estar afectando lo que Phillips llama el coste de vida de los trabajadores. Nosotros podríamos entenderlo
como el nivel de subsistencia del trabajador o como el poder adquisitivo que tiene el salario del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que el, eh, el trabajador, al momento de ver que las cosas, por ejemplo, se están encareciendo, pues en ese momento va a solicitarle al empleador que le aumente el sueldo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque ya no le está alcanzando para vivir. Además, nos dice Phillips, bueno, pues en el entendido de un aumento de la productividad, entonces, ¿qué sucede si aumenta la productividad y aumenta también la demanda global de todos los bienes y servicios, pero se mantiene el nivel de desempleo? Pues lo que se va a hacer es que justamente los empresarios, al ya no poder contratar a más personas, lo que van a hacer es buscar elevar los salarios incluso aún más de lo que ha crecido la demanda de los productos que están ofreciendo. ¿Por qué situación? Pues por la situación justamente de retener la mano de obra que ya poseen, porque saben que si no aumentan esos salarios y mantienen precios o mantienen el salario a un precio de mercado, pues será muy fácil entonces que el trabajador pueda moverse a otra empresa, ¿sí? Sin embargo, obviamente, nos dice Phillips, ese incremento en los salarios que se va a dar con la intención de retener a los empleados, pues de alguna manera los empresarios no lo van a absorber, lo van a tener que transferir. Y esa diferencia lo que va entonces a ocasionar es que los empresarios tengan que subir los precios de los productos o de los bienes que están ofreciendo. Quiere decir entonces que ese aumento de salarios para un empresario representa un costo y entonces ese costo lo transfieren al precio final del producto final, ¿sí? Y esos incrementos en los precios de los productos finales, pues va a generar entonces que a nivel global empiece a existir un aumento en el nivel de precios. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan? Yo, profe, ¿Qué pasó? cuando mencionó el coste de vida de los trabajadores, dijo que era el poder adquisitivo que tiene el nivel del trabajador. Bueno, es el nivel de vida de subsistencia del trabajador o también lo podemos entender expresado como el poder adquisitivo de su salario. Eh, ¿Cómo podemos entender esto de coste de vida? A ver si logro hacerlo un poquito más claro. Entendemos que los trabajadores tienen salarios y con esos salarios van a buscar cubrir sus necesidades. Entendemos así muy sencillo, muy rápido, que a lo mejor un trabajador tiene un sueldo de 100 pesos y con esos 100 pesos va a dedicar a lo mejor 90 a bienes de consumo, alimento, vestido, transporte, todo lo que necesite, y a lo mejor 10 pesos los va a destinar a ahorrarlos para cualquier situación que pudiera llegar a suceder, ¿no? Ahorrar a lo mejor por si se enferma o ahorrar para más adelante comprar algún otro bien, etcétera, etcétera. Eso es el coste de vida de los trabajadores. ¿Qué sucede? Que si entonces sube el precio por ejemplo, de todos sus bienes de consumo, y antes de 100 pesos le dedicaba 90 y ahora le va a dedicar a lo mejor 98 pesos, entonces estamos viendo que el poder adquisitivo de su salario, que sigue siendo de 100, pues ya no le alcanza para ahorrar tanto. A lo mejor sí le alcanza todavía para comprar las cosas, pero quedaría muy apretado, ¿sí? Entonces ahí, por eso es lo que les decía, el poder adquisitivo de su salario se redujo porque ahora las cosas cuestan más y él lo que va a buscar obviamente es presionar al empresario
para que le aumente el salario y él pueda seguir manteniendo más o menos la misma holgura con la que estaba trabajando, ¿sí? O con la que estaba consumiendo. No sé si queda claro ya, Giovanni. Sí, profe, gracias. Ok. Entendemos entonces que Phillips lo que va a hacer es tratar de demostrar esa relación de cómo varían los salarios y cómo varía también el desempleo, lo va a tratar de demostrar a partir de datos estadísticos y ver si es que existe esta relación que él está notando. A partir del estudio que él realiza, les mencionaba que prácticamente hace un retoma datos desde 1861 a 1957, prácticamente son 100 años. Phillips, bueno, también menciona que tiene que recurrir a distintas fuentes y trata de acomodar los datos dependiendo de las fuentes de donde los está obteniendo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos entonces que en un principio esos datos los llevaba a alguna institución y después cambiaron y después otra vez volvieron a cambiar. Además, Phillips, bueno, todos esos datos que obtiene los va a ir dividiendo o los divide más bien en tres periodos. Entendemos que Phillips, sobre todo al primer periodo, es el que le va a servir de mayor referencia porque es el que Phillips considera una época en la cual existió cierta estabilidad económica, que fue de 1861 a 1913. El periodo que a lo mejor presenta más variaciones sería el de 1913 a 1948, porque es justamente cuando se desarrolla la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, ese periodo no puede tomarse como tal, como un periodo, digamos, de punto de partida, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque hubo muchas perturbaciones, dirían los estudiosos, en la economía. Y después de 1948 a 1957, que es realmente la época en la que él realiza este estudio, pues él menciona que ya las condiciones han cambiado un poco y todavía continúa cierto efecto de la posguerra. Entonces, bueno, por esa razón es que Phillips se centra sobre todo o le da mayor importancia al primer periodo, que es justamente el de 1861 a 1913. Y ese, les repito, lo toma como punto de partida o como punto de comparación. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Vamos bien? Ok, ya avanzamos. ¿Qué es lo que va a encontrar Phillips? Pues sobre todo en el primer periodo de estudio, él va a encontrar que tanto la variación de los salarios monetarios como el desempleo sí van a presentar una cierta relación. Y esa relación pues va a mostrar que se va a comportar, que va a mantener un comportamiento que se explica con la siguiente ecuación. Su ecuación nos dice entonces que va a ser, por un lado, y más a va a tener que ser igual a b por x a la c. Entendido que las letras a, b y c son constantes. ¿Cómo queda entonces este modelo? Nos dice entonces que la variación en los salarios más una constante va entonces a ser igual al porcentaje de desempleo que va a multiplicar a la constante B, y si fuera una línea recta, entenderíamos que esa sería justamente la pendiente de la recta, que se entiende, pero utiliza
una constante o un exponente C que justamente es el que le va a dar forma a nuestra línea. ¿Qué quiere decir que le dé forma? Bueno, pues le va a dar cierta curvatura o cierta forma elíptica, dependiendo del exponente, pues entenderíamos cómo pudiera llegar a ser la forma de esta ecuación. En el caso de Phillips, pues la relación que él encuentra es una relación de una curva descendente. Entonces, empezamos, o Phillips empieza a encontrar que efectivamente existe una relación inversa entre la variación de los salarios y el porcentaje de desempleo. Quiere decir entonces que cuando el desempleo aumenta, la variación en los salarios va a ir disminuyendo. Y conforme el desempleo se contrae, esa variación de los salarios se irá incrementando. ¿Queda claro este modelo? Ahorita lo vemos gráficamente. Ok. En el caso de Phillips, él encuentra que las constantes para esa ecuación 1 que él acaba de encontrar van a ser que A es igual a 0.9, B lo entenderíamos como 9.638 y el exponente C sería igual a menos 1.394. Y a partir de esta ecuación que él resuelve, encuentra que se puede crear justamente esta curva ajustada que nos va a mostrar cierta tendencia en la relación de ambas variables. ¿Sí? Incluso Phillips propone o menciona ahí mismo que esa curva se puede alisar si se genera un modelo logarítmico. Y entonces, bueno, pues lo único que hace es aplicar logaritmos a la ecuación 1 y nos queda un modelo de la siguiente forma. El logaritmo de y más a tiene que ser igual al logaritmo de la constante b más c por el logaritmo de X. ¿Sale? ¿Alguien sabe a qué se refiere esto de alisar o de aplanar o de suavizar una curva? ¿Qué es lo que hacen esos logaritmos? Recordando sus clases de econometría. La hacen lineal, ¿no, profe? La hacen lineal. ¿Qué quiere decir entonces? Gracias, Leonel. Lo que hace uno cuando aplica logaritmos es justamente de que trata de quitarle ese efecto de curva y más bien tratamos de ver cómo es la tendencia. En este caso, bueno, entenderíamos que es ese alisamiento de la curva se volvería prácticamente casi una recta con pendiente negativa. ¿Sí? Y ahí con esa pendiente encontramos entonces la relación inversa, que era justamente lo que quería demostrar Phillips, la relación inversa entre los salarios, la variación de los salarios monetarios con respecto a la variación del desempleo. ¿Qué sucede con los demás periodos? Bueno, pues Phillips determina que justamente esa curva ajustada que encontró en el primer periodo, esa curva ajustada de la ecuación 1, es la curva que mejor se va a adecuar para, para todo el periodo, o sea, de 1861 hasta 1957, esa curva que encontró en el primer periodo es la que mejor explica esa relación entre variación de los salarios monetarios con respecto a la variación del desempleo. Y las mayores desviaciones, o qué quiere decir, que aquellos puntos que se encuentran más alejados de esa recta o de esa curva,
van a ser los puntos que sobre todo abarcan el periodo de la época de guerra. ¿Por qué? Pues porque era lo que les comentaba justamente. En el momento de la guerra, pues existen perturbaciones, son situaciones no comunes en una economía y por lo tanto, pues podemos encontrar justamente que ahí es donde se encuentran las mayores desviaciones. ¿Sale? Entendemos entonces que Phillips nos dice, bueno, pues ahora sí, ya podemos entender que los salarios monetarios se van a explicar a partir de una variación del nivel de desempleo y siempre van a tener una relación inversa. Vuelvo a explicar. Entonces, quiere decir que si el desempleo aumenta, la variación de los salarios monetarios va a disminuir. Y si el desempleo se reduce, entonces la variación de los salarios monetarios va a ser mayor. Esas son las conclusiones a las que llega Phillips y hasta ahí termina prácticamente su investigación y dice, ok, yo espero que en un futuro esto sirva para hacer un análisis más detallado. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Nos queda clara esta parte de Phillips? Bueno, ahora sí, retomando entonces el libro de Maukin, lo que vemos es justamente la interpretación de esa curva de Phillips, la interpretación de la relación que Phillips había hecho. ¿Qué sucede? Después de que Phillips publica este artículo, pues esos resultados atrajeron a varios investigadores a tratar de ver qué tan factible o qué tan cierto era esto que Phillips había dicho. Y a partir de la investigación que se realiza, pues empiezan entonces a adaptar esto que Phillips consideraba una variación en salarios monetarios con respecto al desempleo, la ajustan y nos dicen, bueno, más bien esta curva se puede utilizar para entender entonces que existe una correlación negativa entre tasa de desempleo y tasa de inflación. ¿Vale? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Phillips como tal no se atrevió a hablar de la tasa de inflación. Más bien los que estudiaron a Phillips y los que escriben sobre Phillips son las personas que decidieron ajustar esta relación que Phillips planteó en un primer momento. ¿Qué relación entonces obtienen? Bueno, pues nos dicen que entonces en años de bajo desempleo va a existir una alta inflación y en años de alto desempleo encontraríamos que la inflación se mantiene baja. ¿Sale? Maunkin incluso nos explica o nos hace esa aclaración que se entiende, peccata minuta, que los salarios nominales y la inflación van a guardar una estrecha relación. O sea que lo que Phillips veía como salarios y ese comportamiento de los salarios, nos dicen ellos, se va a comportar de la misma forma en cómo se comporta la inflación. Y entonces, si tienen el mismo comportamiento, pues va a convenir más estudiarlo desde el lado de la inflación y no solamente desde el lado de los salarios. ¿Por qué? Porque entendido desde el lado de la inflación, podemos aplicarlo a más cosas, podemos aplicarlo a una situación macroeconómica para el entendimiento no solo del mercado de trabajo, sino de todos los mercados de una economía. ¿Queda claro? Bueno,
Avanzamos entonces. Unos de los grandes estudiosos de la curva de Phillips fueron obviamente Samuelson y Solow, y ellos lo que hicieron fue tratar de aplicar un modelo similar al del Phillips, pero ellos lo aplicaron en el caso de Estados Unidos. Y la respuesta que obtuvieron fue que se obtenía una relación muy similar a lo que Phillips había encontrado para el Reino Unido. A partir de este momento, a partir de este estudio de Samuelson y Solow, pues se empieza a establecer entonces que es posible que la curva de Phillips sea entonces una ley. ¿Por qué? Porque si sucedió en Reino Unido y sucedió en Estados Unidos, podríamos inferir que entonces esa relación sucede en todo el mundo. Y a partir de ello, ya Samuelson y Solow entonces van a argumentar que un nivel bajo de desempleo se va a asociar también a una demanda agregada alta. Y justamente esta demanda agregada alta lo que va a hacer es ejercer una presión en los salarios y en los precios de la economía. ¿Qué quiere decir? Ellos ya llegan a un siguiente paso. Ellos dicen, bueno, ¿de qué forma se va reduciendo el desempleo? Pues por lo general, cuando nosotros tenemos menor desempleo, es cuando la demanda agregada ha ido creciendo. O sea, cuando se demanda mayores productos, cuando está creciendo la productividad, pues obviamente los empresarios van a estar demandando más mano de obra y eso va a hacer que disminuya el nivel de desempleo. Pero como en su momento lo planteaba Phillips de alguna manera, y ahora Samuelson y Solow lo ratifican, nos dicen, esa demanda de mano de obra va a hacer que exista una presión en el alza de los salarios, y ese crecimiento de los salarios, como también ya lo mencionaba en algún momento Phillips, pues se va a tener que traducir en un incremento del precio del bien final. Y si eso se realiza dentro de todos los bienes que se generan en una economía, entenderíamos entonces un crecimiento generalizado de todo el nivel de precios. ¿Vale? Ok. ¿Qué es lo que vemos? Pues ya entonces, ahora esta curva interpretada, ya esta curva presentada por Samuelson y Solow, nos van a decir que si yo buscara reducir la inflación, por ejemplo, pasándola de 6 a 2, lo que voy a obtener es un incremento en el desempleo. Pero si se utiliza, que era generalmente lo que se estaba utilizando ya en la década de los 50 y parte de los 60, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial y empieza todo el modelo de sustitución de importaciones, cuando la teoría predominante es la teoría de la síntesis, la teoría de Higgs y de todos estos teóricos de la síntesis que después se convertirán en los neokeynesianos, pues justamente toda esta teoría lo que nos decía era tratar de reducir el nivel de desempleo, ¿no? Era la interpretación que en ese momento se le estaba dando a Keynes o a Keynes. Hay que reducir el desempleo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A partir de fomentar la demanda agregada, de hacerla crecer. Por lo tanto, lo que realmente se estaba encontrando es que más bien al buscar hacer políticas que reduzcan el desempleo, pasarlo más bien de 7 a 4, pues eso iba a tener como consecuencia que la inflación creciera. ¿Sí? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Algún comentario que tengan? Bueno, Samuelson y Solow
entonces consideran que es importante que esta relación sea enseñada en todas las escuelas de economía y que además se le enseñe a lo que se conoce como los diseñadores de políticas. O también, ya si ustedes empiezan a leer más artículos, el término se ha mantenido muchas veces, el término en inglés, como policy makers, ¿vale? Entonces es por esa razón que yo lo estoy señalando aquí, porque probablemente en artículos que ustedes vayan encontrando posteriormente, lecturas que se vayan revisando posteriormente, ustedes encuentren esta palabra, los policy makers, los diseñadores de políticas. Ok, estas personas, nos dice Samuelson, son las personas que deben de entender esta relación de la curva de Phillips. ¿Por qué? Porque ellos son los que se dedican a hacer las políticas y la tienen que entender. ¿Por qué? Porque una vez que la entiendan, van entonces a, a saber que no va a ser posible nunca tener una situación de baja inflación y bajo desempleo. Siempre van a estar en esa disyuntiva de tener que sacrificar alguna de las dos variables, pero no se puede tener las dos bajas, ¿sí? Y nos dicen Samuelson y Solow, bueno, pues entonces esa será justamente la importancia y la tarea y el reto que tendrán los diseñadores de política para ir tomando decisiones según vaya conviniendo a los intereses generales de una política económica. Habrá veces donde a lo mejor la política es contrarrestar el desempleo, y entonces, bueno, pues la política tendrá que ser orientada a ese punto, teniendo como costo el incremento en la tasa de inflación. Pero tal vez, nos dice Samuelson, pues llegará algún momento donde la inflación sea tan alta que se tenga que sacrificar desempleo, aumentar el desempleo con la intención de tratar de contener la tasa de inflación. Estas palabras de Samuelson y Solow, les comento, fueron demasiado fuertes y fueron tomadas en cuenta, sobre todo durante la década, podríamos decir, desde los 50 e incluso en algunos casos hasta los 80, y pues así es como se llevó a cabo durante mucho tiempo la cuestión de la política económica. ¿Qué quiere decir? Que entonces tanto la política fiscal como la política monetaria tuvieron que actuar de acuerdo a esta relación que tiene ahora la interpretación, o que tenía en su momento la interpretación de la curva de Phillips. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Queda claro? Queda claro, profe. Ok. Ok, veíamos entonces que nos dice Samuelson que pues la demanda agregada es la que de alguna manera va a estar influyendo sobre el punto donde se encuentre la relación entre inflación y desempleo. O sea, vamos a ver entonces qué implicaciones tiene justamente la demanda agregada en esta curva de Phillips. Entendemos que, pues, la política, como les mencionaba, la política económica, pues, sobre todo en esa época, estaba dedicada al incremento de la demanda agregada, sobre todo de bienes y servicios. ¿Por qué? Pues porque lo entendemos que si existe un incremento de esa demanda agregada, tendríamos un incremento del nivel de ingreso, ¿no? Eso es más o menos lo que había dicho Keynes, y eso era lo que habían entendido justamente todos los teóricos de la síntesis. Y justamente ese incremento en la demanda agregada, pues va a solicitar un incremento en el nivel de empleo, haciendo obviamente que en contraparte se reduzca la tasa de desempleo. Pero como ahora ya tenemos el factor de la curva de Phillips,
pues entendemos entonces que si se reduce el desempleo, automáticamente va a tener que existir un incremento en el nivel de precios y por lo tanto en la tasa de inflación. ¿Sí? Digamos que esas son las consecuencias de buscar contrarrestar el desempleo. Entendemos entonces que en el corto plazo, sabemos también que los modelos keynesianos son modelos de corto plazo. Y si nosotros fomentamos o incrementamos, en este caso desplazamos la demanda agregada hacia la derecha, o sea, la movemos, ¿por qué? Porque estamos generando un aumento de la demanda, pues entendemos que la demanda a partir de una política económica, que puede ser política fiscal, política monetaria o la combinación de ambas, pues va a desplazarse a la derecha de una manera relativamente rápida. Pero ¿qué sucede con la oferta? La oferta agregada en el corto plazo va a ser fija. ¿Por qué? Porque los empresarios no tienen la capacidad suficiente de aumentar su oferta al mismo ritmo que está aumentando la demanda. O sea, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, si hoy en día yo hiciera, bueno, el gobierno hiciera una política para que todas las personas pudieran comprar televisiones, que esa es la política, y entonces ahora todo el mundo tenemos dinero, tenemos bonos para comprar o vales para comprar televisiones y todos quisiéramos ir ahorita a comprar una televisión, es obvio que los fabricantes de televisión no podrían hacer una televisión de hoy para mañana. Tiene que pasar algún tiempo, es más, a lo mejor algunos meses. ¿Por qué? Porque no solo es producirla, es buscar las materias primas y después de eso es buscar justamente la distribución, toda la parte de logística. O sea, no se puede hacer un producto de la noche a la mañana, pero sí puedes relativamente más fácil desplazar la demanda. Por eso entendemos que la oferta agregada entonces se queda fija. Y si la oferta se queda fija y la demanda se desplaza, pues ahí es donde nos explicamos que se modifiquen o en este caso se incrementen los precios. ¿Sale? Entendemos entonces que esos desplazamientos en la curva de demanda agregada pues van a ejercer presión sobre la inflación y sobre el desempleo. Si crece la demanda, disminuye el desempleo, pero aumentan los precios y por ende aumenta la tasa de inflación. ¿Qué sucede? Aquí en el lado izquierdo tenemos justamente esa explicación que nos está dando Solow y que nos dan Samuelson, donde nos explican que la demanda agregada, de una demanda agregada cero, estamos pasando a una demanda agregada prima a partir de algún tipo de política, les repito, fiscal, monetaria o ambas. Y como la oferta se mantiene fija porque no se pudo desplazar en la misma magnitud que lo está haciendo la demanda, pues lo primero que encontramos en el nivel de precios es que va a subir, va a encarecer entonces los productos, pero sí se va a poder aumentar la cantidad producida a un mayor precio. O sea, la oferta aumenta, ¿por qué? Pues porque entonces ellos dirán, ok, si quieres que yo me ponga a trabajar a marchas forzadas, pues entonces voy a tener que subirte los costos, voy a tener que contratar más gente, a lo mejor voy a tener que pagarles horas extras a mis trabajadores, voy a tener que comprar materias primas de otros lados, voy a tener que invertir en más. Ok, sí te doy el producto, tú me estás requiriendo, pero el precio se te va a incrementar, ¿sí? O si no, a lo mejor pues no crece tanto ese producto como tú quisieras, pero de todos modos voy a tener un incremento en el nivel de precios
¿Por qué? Pues porque se va a volver relativamente más escaso ese bien. ¿Sale? Y por el lado de la curva de Phillips, lo que nosotros entendemos es que suponiendo que se tuviera una tasa de desempleo del 7%, al aumentar esa demanda agregada, pues ahora estaríamos reduciéndola de 7 a 4. Pero eso va a implicar que la inflación, que se mantenía en un 2%, ahora probablemente estuviera en 6 y así sucesivamente, ¿no? Si yo todavía quisiera reducir más el desempleo, tal vez lo podría hacer, pero el costo de la inflación sería todavía mayor. ¿Queda entendido? ¿Alguna duda, algún comentario? Ok, avanzo entonces. Entendemos entonces que de acuerdo con la teoría keynesiana, pero sobre todo con la de síntesis, la demanda agregada se va a poder desplazar de forma artificial a partir de el uso de las políticas, que pueden ser la fiscal y o la monetaria, y entendemos entonces que el uso justamente de estas políticas o el desplazamiento artificial de esta demanda a partir de las políticas, pues de alguna manera van a afectar la curva de Phillips. Entendemos que, por ejemplo, en el caso de una política monetaria, pues se puede utilizar la política monetaria expansionista, en la cual se genera un incremento de la oferta monetaria, o bien a partir de una política fiscal en la cual la política fiscal puede ser de dos tipos principalmente, que aumente el gasto gubernamental, o sea que ahora el gobierno esté generando infraestructura o esté creando, dando transferencias o dando subsidios, o bien también una política fiscal podría ser la reducción incluso de la carga impositiva. Cualquiera de estas situaciones van a desplazar entonces la demanda agregada hacia la derecha y entendemos que eso reduce el nivel de desempleo, pero aumenta la inflación. ¿Sí? ¿Queda claro? También Queda podríamos claro, entender, profe. ok, gracias. También podríamos entender que la política económica cambie. Y entonces, como les mencionaba, a lo mejor ya la situación de inflación sea tan alta que ahí lo que se busque es justamente lo contrario, o sea, una forma en la cual se puede reducir la inflación, pero si aumenta el desempleo, es hacer lo opuesto, o sea, reduciendo la oferta monetaria, reduciendo el gasto gubernamental y o aumentando la tasa impositiva, o sea, aumentando los impuestos. Si se aumentan los impuestos, si se quitan los subsidios, si se quitan las transferencias o si se retira dinero de la circulación, se entendería entonces que la demanda agregada ahora no va a ir a la derecha, sino va a ir a la izquierda, pero eso generará el efecto contrario, que aumente el desempleo y se reduzca la inflación. ¿A qué vamos con esto? Pues justamente lo que nos decía Samuelson, ¿no? Bueno, pues a eso se va entonces que dedicar el policy maker. Eso es lo que va a tener que estar jugando, por decirlo de alguna forma, ¿no? En algunos momentos tendrá que aplicar la política fiscal y monetaria de cierta manera para estar controlando inflación, y en algún otro momento, pues a lo mejor lo que busque es aumentar el empleo o reducir el desempleo a partir de un incremento de la inflación. En el caso de México y sobre todo de muchos países de América Latina, esto se llevó mucho a partir de la década de los 50
y podríamos decir que hasta inicio de los 80s, ¿no? El gobierno incluso se dedicó a crear empresas propias que demandaban gran cantidad de mano de obra, que podían ser desde ingenios azucareros, toda la planta de, por ejemplo, de Pemex, etcétera, etcétera. Algunas compañías mineras del propio gobierno, ¿sí? Con eso se combatió el desempleo, pero, por ejemplo, en el caso de México, pues la inflación muchas veces tenía cifras de 3 números, ¿no? O sea, veíamos inflaciones del 200%, del 350%, etcétera, etcétera. Había más empleo, pero esos niveles de inflación eran muy altos, ¿sale? Y bueno, esa fue la política que mantuvieron muchos países. Les repito, sobre todo los países latinoamericanos, que empezamos a adoptar de cierta manera las políticas de la CEPAL, pues era la situación que se vivió. Ok, se concluye entonces que va a ser entonces tarea de los diseñadores de política estar atento justamente a los comportamientos y a las necesidades de la economía en general. Y lo que van a estar haciendo, repito, es que van a tener que estar buscando intervenir justamente entre las variables de inflación y desempleo a conveniencia. En algún momento buscarán reducir la inflación, y cuando ya el desempleo sea muy grande, bueno, entonces buscarán compensarlo con un incremento de la inflación, y así nos dice Samuelson y Solow, así se tendrían que estar llevando a cabo toda la política económica en su conjunto. ¿Vale? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Quedó claro todo esto de la curva de Phillips? Digo, estamos viendo curva de Phillips ahorita de corto plazo, que es justamente el momento que estamos estudiando. ¿Vale? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, con esto terminamos el día de hoy.